Bien, esta semana la vamos a dedicar a hablar de uno de los contenidos que hemos visto durante este curso, como es el de la sociedad en la Edad Media, ¿vale? Y también tiene sus similitudes con las sociedades de la Edad Moderna. Entonces yo voy a grabar este vídeo explicándoos un poco las clases sociales que existían en el mundo medieval, cómo estaba estructurada la sociedad medieval. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que en esta sociedad existía una división, ¿vale? Entre aquellos que tenían privilegios y aquellos que no tenían privilegios. Privilegios que no tenían que ver solamente con tener un mayor nivel de riqueza, sino que eran también privilegios ante la ley. Por ejemplo, estar exentos de pagar determinados impuestos o, por ejemplo, ser juzgados con leyes distintas en caso de que se cometiera un delito. En las sociedades actuales, en las sociedades modernas, en nuestra época, existe la desigualdad económica. Todos sabemos que hay gente, bueno, pues que tiene una mejor posición económica que otros, ¿no? Sabemos que en nuestra sociedad hay ricos y pobres, pero existe igualdad legal, existe igualdad jurídica, ¿no? Alguien por pertenecer a una clase social acomodada no le aplican un código penal distinto que a un pobre, ¿vale? En la sociedad medieval sí se reconoce explícitamente la existencia de privilegios, ¿vale? Ante la ley, tanto en la sociedad medieval como en la moderna. El contar o no con estos privilegios no tenía que ver solo con el nivel de riqueza, de posesiones que hubieras adquirido, sino que era fundamental tu origen de sangre. ¿Eh? En función de si pertenecías a un determinado linaje familiar, tendrías o no tendrías estos privilegios de los que estamos hablando. ¿Vale? Tu sangre, tus orígenes familiares determinaban en buena medida el grupo social al que pertenecías. ¿Existía movilidad y habría gente con unos orígenes familiares no privilegiados que acababa accediendo al mundo de los privilegiados? Claro que sí, pero era mucho más complicado. Era una sociedad más rígida, con menos movilidad social, con menos ascenso desde una clase baja a una alta, aunque los hubiera, evidentemente. Aunque los hubiera. Vale. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una sociedad que se divide entre privilegiados y no privilegiados. ¿Qué se supone ser privilegiado? Pues, por ejemplo, poder acceder a cargos políticos, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que implica, entre otras cosas, el gozar de privilegios. Bueno, ¿y cuáles eran ya en concreto el nombre y las características de las distintas clases sociales de la época medieval y también de la época moderna, del antiguo régimen? Bueno, vamos a empezar por lo alto de la pirámide, ¿vale? Vamos a empezar por el grupo social que se situaba más arriba. Vamos a empezar, por lo tanto, por la nobleza, ¿no? La nobleza era un grupo social que gozaba de privilegios por su origen familiar, es decir, para ser noble tenías que proceder de familias nobles, ¿vale? Aunque pudiera haber ascensos por, en fin, por distintas dinámicas que se vayan produciendo, pero en principio la forma habitual por la que se pertenecía a la nobleza era tu origen de sangre, era tu linaje, ¿vale? ¿Mm? Los nobles eran un grupo efectivamente privilegiado, ya creo que lo he dicho, y basaban su riqueza en la posesión de amplias extensiones de tierra. Recordad que estamos ante una sociedad fundamentalmente agrícola. El principal sector económico en el que trabajan el 80, el 90% de la población es la agricultura, ¿no? Y el poder y la riqueza de la nobleza descansaba, por lo tanto, en la posesión de tierras.
pero sobre todo descansaba también en la explotación del trabajo del campesinado. ¿Eh? Vamos a ver cómo a lo largo de la Edad Media los campesinos generalmente irán accediendo al control, a la casi posesión de una parcela de tierra, ¿vale? Pero se van a ver obligados a pagar toda clase de derechos señoriales a los nobles. ¿Qué eran esos derechos señoriales a los que tenían acceso los nobles? Pues eran o bien rentas en dinero, o bien días de trabajos gratuitos en la reserva señorial, ¿no? En las extensiones de tierra gestionadas directamente por el señor. Estos días de trabajo gratuitos en algunas zonas de Europa, en Prusia, por ejemplo, pueden llegar a ser 100, 120 días al año. ¿No? Hablamos de una situación pues con sus similitudes incluso con la esclavitud, ¿no? Que no es lo mismo que la esclavitud, ¿vale? Podrían ser el tener que pagar al noble por cazar en el bosque, por ejemplo. Podría ser el tener que usar obligatoriamente el horno del noble, ¿no? ¿Eh? Por todas estas vías, lo que se iba produciendo es una transferencia de riqueza, de la riqueza generada por el campesinado, con su trabajo, con sus manos, hacia la nobleza. ¿De acuerdo? La nobleza extraía excedentes, extraía riqueza de la explotación de los campesinos, ¿no? Concretada en esos derechos señoriales. ¿Vale? ¿Qué función cumplía en esta sociedad la nobleza? Por supuesto, la función de dirección, ¿no? De mando, de autoridad, el poder en definitiva, ¿no? En un momento, antes de que empezaran a fortalecerse las monarquías, pues cuestiones como la justicia estaban directamente en manos del noble. Él era el juez en el señorío que controlaba, ¿no? Era el juez, era la ley, era la autoridad, en definitiva, ¿vale? ¿Mm? Y luego también la nobleza justificaba un poco su posición en qué hacía la guerra, ¿no? Era un grupo social vinculado a la actividad militar, de tal manera que ellos podían presentarse como aquellos que protegían con la espada, con la guerra, al conjunto de la sociedad, ¿no? Una clase vinculada a una actividad violenta, a una actividad militar. Sí que es verdad que conforme vamos superando la Edad Media y vamos llegando a la Edad Moderna, pues buena parte de la nobleza dejará de estar ligada a esa actividad militar, ¿no? Que empezará a ser ocupada pues, por profesionales, por mercenarios, ¿no? Y por lo tanto se convertirá en una clase todavía más parásita, más inútil, si se quiere, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la nobleza es un grupo privilegiado al que se accede por origen familiar, por origen de sangre, y que basa su riqueza en la posesión de tierra y en la explotación de los campesinos, ¿no? Que podemos ver en esos derechos señoriales. Días de trabajo gratuito, entrega de parte de la cosecha, entrega de rentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El otro grupo privilegiado que existía era el clero, ¿no? El clero estaba compuesto por los miembros de la Iglesia cristiana católica, ¿verdad? El clero, en teoría, cumplía la función de orar, de rezar, para el conjunto de la sociedad, ¿no? Buena parte del clero, sobre todo del alto clero, de los obispos o de los abades de los monasterios, procedía también de la nobleza. Todo este grupo, integrado por los miembros de la Iglesia Cristiana Católica, era un grupo privilegiado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al no pago de impuestos, no pagaban impuestos. Y también vivía del trabajo de los campesinos, de las posesiones de tierra, ¿no? Poseían mucha riqueza, muchas propiedades, la Iglesia Católica poseía muchas propiedades, y también de la explotación del trabajo de los campesinos.
¿no? Y del cobro de derechos señoriales. En concreto, habrá un derecho señorial pagado por todos los campesinos a la iglesia en este momento, que será el diezmo, ¿no? Llamado así porque se correspondía generalmente con un 10% de las cosechas. De toda la producción agrícola que había en la Europa del momento, ¿vale? Un 10% iba, al menos, iba hacia la iglesia, ¿no? Tenemos, por lo tanto, la nobleza, el clero, grupos privilegiados. Uno se dedica a la guerra, el otro se dedica a la religión, ¿vale? Que viven de la fuerza de trabajo de los campesinos. Ese es el escenario. ¿Cuánto porcentaje de población ocupa la nobleza, ocupa el clero? Dependerá del país de Europa, ¿no? Pero un 5%, un 10%, no más. La gran mayoría de la población, más del 80, más del 90%, está compuesta, por lo tanto, por los no privilegiados. ¿Vale? ¿Quiénes eran los no privilegiados? El grupo más importante dentro de estos no privilegiados era, evidentemente, el campesino. ¿Vale? El campesino, pues estamos hablando de según la zona de Europa, puede variar, pero de más de un 80% de la población, porque son sociedades rurales. ¿De acuerdo? El campesino, como digo, va a ir accediendo al control de un trozo de tierra, ¿no? De una parcela de tierra, pero se ve oprimido, explotado por la carga tan pesada que suponen los derechos señoriales. Lo que vamos a ver es cómo a lo largo de los siglos medievales, por ejemplo en revueltas como la de 1381 en Inglaterra, ¿no? O como las jaqueries francesas, estas ya en la Edad Moderna, en el XVII, esos campesinos van a ir luchando porque se reduzcan los derechos señoriales y porque puedan acceder a determinados avances para su clase social o a determinadas conquistas, a determinados derechos, ¿no? Por ejemplo, la posesión y la defensa de bienes comunales que pertenecen a toda la comunidad campesina en su conjunto, ¿no? Pues un bosque o unos pastos que son propiedad comunal de los campesinos, ¿no? Y en ocasiones van a ir efectivamente realizando conquistas, mejorando su situación, pues gracias a la lucha, ¿no? En otros momentos sucede todo lo contrario. Los nobles se ven en un momento de fortaleza y aumentan los derechos señoriales, ¿no? Incrementan la explotación, el robo, digamos, que padece ese campesinado. Hay que decir también que entre el campesinado irá habiendo diferencias, ¿no? Algunos llegarán a controlar extensiones de tierra bastante amplias. Se convertirán, por ejemplo, en grandes arrendatarios. Otros, en determinadas zonas de Europa, irán perdiendo su parcela y, sobre todo ya en la modernidad, ya en la edad moderna, se convertirán en jornaleros, ¿no? En obreros sin tierra o con muy poca tierra, que tienen que vender su trabajo para otro a cambio de un salario o a cambio de comida, ¿no? ¿Vale? Hay diferencias dentro de ese campesinado, aunque comparten en común su situación de no privilegiados y su explotación por parte de la nobleza, ¿vale? Que obtiene su riqueza a través precisamente de ese trabajo del campesino. Bueno, dentro de esta sociedad medieval y también moderna, como digo, porque hay muchas cosas que se parecen, la Edad Media y la Edad Moderna, existían también en las ciudades artesanos, ¿no? Es decir, gente dedicada a la fabricación de productos manufacturados, de objetos, ¿no? Que generalmente poseían su propio taller, ¿vale? Su propio taller artesanal. La producción en aquel momento se realizaba en pequeñas unidades, todavía faltarán unos cuantos siglos, ¿verdad? Para que veamos cómo aparecen las manufacturas o las fábricas, ¿no? ¿Vale? Eso ya te tienes que ir pues, al siglo XVIII, XIX, ¿vale? O bueno, algunas manufacturas en el XVII. Pero en el contexto del mundo medieval y durante la mayor parte de la Edad Moderna, lo que nos encontramos son pequeños talleres artesanales donde el trabajador es generalmente también el propietario, si acaso cuenta con un oficial o con un aprendiz, ¿no? Que trabaja con él, mano a mano.
Lo que vamos a ver también es que estos artesanos tienden a asociarse en gremios, ¿no? Los gremios son asociaciones de artesanos que aparecen en las ciudades medievales y modernas de Europa y que controlan aspectos como bueno, pues los precios de los productos, la calidad que los productos tienen que tener, ¿verdad? Si hay trabajadores asalariados, incluso pueden decir qué salario deben cobrar, ¿no? Los gremios, en última instancia, pues realizan una función de protección de sus integrantes, ¿no? De los artesanos, y deciden sobre distintos aspectos de la producción, ¿no? Un carpintero no puede hacer lo que le dé la gana con su taller, sino que tiene que estar sujeto a ciertas normas establecidas por su gremio, por el gremio de los carpinteros, ¿vale? Ya por último, señalaros que durante toda la Edad Media, y especialmente en momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, recordad cuando estuvimos viendo todo lo que fue la peste negra, pues empezarán a proliferar y aumentar en gran número los mendigos, los vagabundos, ¿no? Los marginados. Siempre hablamos de sector social, de esta época de marginados. Y sin más, finalizo aquí.